estuve preparando el espectáculo que tengo ahora. Sí, escuché Aquí... en Fibetalanda que hacías las lecturas y tal. Sí, sí. Podemos hablar un poquito de esto como introducción también porque así me gusta encanta siempre. cómo huele el Medi siempre. A cigarro y... Siempre huele a que hace 5 minutos había 100 personas aquí dentro. Y todas fumando. Sudando. Sí. Y entonces, aquí, ¿cómo conociste el bar? ¿Fue a través solamente de que buscabas un lugar para hacer el espectáculo? O sea, bueno, para prepararlo, ¿o lo conocías de antes? No, ya lo conocíamos de cuando empezábamos un poquito en el circuito. Aunque yo nunca he estado en el circuito, porque yo me lo monté siempre por mi cuenta desde el primer momento y tenía la compañía esta que siempre llevaba un guitarrista. Y, el Cansancio. Sí, y poníamos... proyecciones de diapositivas y tal. Entonces nunca entré en el circuito del stand-up, ni en la época, pues yo que estoy hablando de la época de cuando Dani Mateo llevaba a los cómicos para Paramount. Esto es 2000, ¿no? Sí, exacto, principio de los 2000. Pero claro, yo he venido aquí muchas veces, sí. Y de eso conocías, y cuando te estabas planteando que querías hacer algo como más tranquilo, más cerrado, se te ocurrió el bar como para... Claro, porque es un local de un colega y entonces no nos atrevíamos, yo no me atreví a pedírselo a otro en plan, soy Berto Romero, vengo a cerrar tu puto local. Sí. Pero con Juanjo sí, porque es que a mí me cuesta mucho probar en los open mics, me ataco mucho si tengo ya que enseñarlo montado, y yo creo que enseñarlo ya con público y encima en escenario es tenerlo ya muy montado. Ya te lo condiciona bastante. Sí, porque yo sé que tengo recursos que puedo hacer que con ellos un texto más o menos mediocre funcione, pero porque es de oficio ya de muchos años, por supervivencia, ¿no? Te ponen delante de un público sin nada y sé que puedo improvisar, pero quería que el texto fuera bueno por sí mismo, ¿no? Claro. Y entonces me monté esto de leerles y tal. ¿Y lo habías hecho antes de esto? No. ¿Y de dónde salió la idea de voy a hacer esto? Pues no lo sé, pues yo pensaba que se me había ocurrido a mí, y luego se lo comenté a compañeros cómicos y todo. Pues eso lo han hecho toda la vida ¿sí? Los americanos, gilipollas. Entonces, que es habitual. Es como una lectura a la italiana, ¿no? Una cosa así. Sí, porque este espectáculo lo hemos escrito con Rafael Barceló y David Galán Galindo. Lo hemos escrito durante igual 2 años. Pues a mí se me ocurrió hacer como rebotes de textos, ¿no? Yo les enviaba un párrafo de algo que se me había ocurrido y tenía en la libreta, entonces uno lo completaba. Luego se lo pasaba al otro y el otro lo completaba. Y hacíamos como un círculo hasta que los tres decíamos, vale, que ya no se nos ocurre nada más. Entonces guardaba esos documentos que a lo mejor habían generado 1,5 páginas o 2 de texto y empezaba con otro. Entonces se nos juntó como 60 páginas de texto, pero ahí había de todo. Claro. Entonces yo hice una poda, lo dejé en 35. Y entonces lo leí y luego me grababa lo que leía y entonces lo retocaba, pero bueno, en fin, eso ya paranoias de... No, es que joder, esto es lo que quiero, de lo que queremos. Sí, en vale. Sí, claro, pero también lo que me mola de esto, porque vi que hablabas parte de esto de Fibetalanda, sí. Es de que como tu concepción del stand-up viene más del teatro, el hecho de trabajar a varias manos me parece que lo tienes como algo más natural, a lo mejor, que un cómico de stand-up que está acostumbrado a que yo escribo mi material solo, lo repaso, lo pruebo y tal, como que lo concibes más como un trabajo de la compañía que un trabajo de ti solo. Claro, pero es que a mí me gusta mucho trabajar con gente, porque me gusta aprender de otros que tienen mucho talento y tal, y yo es que he tenido mucha suerte, porque yo he trabajado con los mejores desde siempre. O sea, es como que la primera etapa en la que yo me hacía mis monólogos estaba solo, pero luego de repente cuando entré a trabajar con Buenafuente, pues de repente entre los guionistas estaban Rafael Barceló, con el que trabajó toda la vida, Tomás Fuentes, Jair Domínguez, Álvaro Carmona. Dicen, claro. La crema. Claro, estás en un ambiente como muy guay, ¿no? Y con gente con mucho talento. Entonces yo, por ejemplo, el primer año en Buenafuente, los primeros 2 años, creo, 2007, 2008, me lo escribía todo yo. Yo llegaba allí, me vaciaba la prensa, me hacía la sección y tal. Entonces, claro, los guionistas que trabajaban conmigo no tenían que escribir para mí, pero tuvieron 2 años para aprender cómo escribir para mí, porque estaban cada día viéndolo, claro, y yo trabajando con ellos, comentándole las bromas y tal. Entonces luego empezaron a escribir para mí y fue otra etapa de puta madre. Y las dos muy ricas y muy distintas. Entonces yo me acostumbraba a eso y entonces lo mismo me pongo a escribir solo o escribo sobre textos de los demás, hago reescrituras o
Se me da bien eso. Me gustaría hacer un pequeño repaso de tu cronología, porque me parece una trayectoria súper guay, de un muchachico de Cardona que tiene inquietudes a ser el cómico más conocido del país, básicamente. Sí. Entonces, ¿de dónde aparece el quiero entretener a la gente, aunque sea? ¿Me apetece estar aquí? O sea, ¿hay en tu familia referentes que digas, esta peña me impulsa mucho a nivel...? No, que va. En mi familia ¿De qué sale esto? En mi familia les gustaban los humoristas de la época, pues Eugenio, tenían discos de vinilo de Eugenio, de Gila, de Paco Gandía, de todo, de Pajares de Esteso. Pero no había ninguna relación con eso. Yo simplemente supongo que, pues como todos los cómicos, que hay un momento en la escuela que te das cuenta que no eres el guapo ni eres el fuerte y seguramente no vas a ser ninguna de las dos cosas, porque no te gusta hacer gimnasia y lo otro no se puede cambiar, entonces buscas una salida. Y yo me di cuenta que se me daba bien lo de ser gracioso. ¿Pero eres gracioso o graciosillo? No, graciosillo no. Vale. O sea, yo siempre como muy serio, observando, claro, mucha labor de cómico, que es observar mucho, casi hasta para protegerte, para que... Se entonaron sobre los ojos, claro, te crecían a los lados. Es que en realidad te comportas como un venado, ¿no? Claro. En la sabana, y como hay leones... Rumiabas y mirabas. Sí. Todo el rato estás calculando para que no te caiga una hostia o algo. Y luego cuando tenía que ser cómico, pues sí que se me empezaba a dar bien. Y entonces yo creo que viene por ahí. Tengo como una epifanía, que es una estrella que cuento siempre, que es cuando me di cuenta que hice un chiste, que yo no sabía lo que era hasta que lo hice. Y es que mi madre me enviaba a comprar a la tiendecita al lado de casa, en un pueblo pequeño, Cardona, entonces los niños, pues yo igual con 6, 7 años, pues ya podía ir a la tienda. Entonces iba a la tienda y entonces mi madre me dijo que te cortes 250 gramos de queso cortado fino, porque lo cortaba, no usaba la máquina, usaba un cuchillo muy grande, entonces empezó a cortar y José, el de la tienda, que murió ya, iba haciendo así, se le iba escapando el cuchillo, entonces iba soltando medias lonchas de queso solo. Vale. Entonces yo con esa edad le dije... Me ha dicho mi madre que quiere el queso cortado fino, no rallado. Y se empezó a reír y en la tienda se empezaron a reír y yo no entendía por qué se estaban riendo, porque no había hecho aquello con voluntad de hacer un chiste. Era como una observación. ¡Ay, el niño, qué gracioso el niño! Entonces mi madre cada día se lo explicaba a la de la tienda al lado, ¿tú sabes lo que ha dicho el niño? Entonces yo ahí percibí, tío, aquí hay un ascensor hacia el éxito. aquí hay un ascensor social. Claro, exacto. Y entonces yo creo que ahí, desde esa epifanía, ya me metí con ganas. Sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario con voluntad de presentar alguna cosa con contenido y con una intención concreta? Eso ya es en el instituto, en fiestas de estas de instituto y de... que imite a los profesores. Yo imitaba muy mal a los profesores, pero supongo que le debía meter algún tipo de chiste o algún tipo de broma, seguramente un poco cruel con ellos. Claro. Porque no recuerdo exactamente la imitación, pero entonces eran muy celebradas. Entonces yo, claro, lo de subirse al escenario y tal, pues de repente ya te das cuenta que te engancha. Y luego en mi pueblo, en Cardona, siempre ha habido mucha movida cultural. O sea, hay muchos grupos que hacen música, está siempre los que hacen rock, los que están haciendo... Es muy creativo ese pueblo. Y entonces nosotros formamos una banda de música. ¿Cómo se llamaba eso? Se llama Mundo Ñáñaro. Mundo Ñáñaro. Sí. ¿Por qué? Porque mi padre, cuando quería que nos marcháramos de casa, decía, anda por ahí a que os coman los ñáñaros. No sé lo que quería decir, pero era como iros a tomar por el culo. Y entonces, esto es un despropósito. Hacíamos rock sinfónico y tal, y entonces mi primo y yo, Paco Hernández y yo, que se llama mi primo, nos lo pasábamos mejor presentando las canciones y metiendo chistes ahí que luego tocando. Entonces, claro, poco a poco lo que hicimos es montar un show para los colegas, en los que hacíamos chistes sobre ellos y cantábamos alguna canción. Pero es que de una forma muy, muy lúdica y muy de juego. No era para entretenernos a nosotros y a los colegas durante el fin de semana. Realmente nace así. Y cuando hicimos ese show allí, les gustó, alguien nos dijo, ¿por qué no lo venís a repetir al pueblo de al lado? A Manresa o a Suria o a un pueblo de al lado de Cardona. Y entonces dijimos, vale, pero ya no podemos hablar de nuestros amigos, pues hablamos como de gente. Y nació así, una cosa muy rara, como en un dúo. O sea, ya empecé trabajando con alguien. ¿Y cuándo se incorpora el Lagarto en todo esto? Pues porque se va marchando gente, Paco se marchó, me quedé yo solo con Marc Martínez, que es guitarrista de mi pueblo, que es guitarrista de los Strombers, del grupo Strombers. Y él, un día Stromberg se empezó a hacer grande y se fue con ellos y dijo, tengo un sustituto. Y entonces vino con un tipo que conocía del aula de Musics, que es Iván Lagarto, que es un personaje, vamos.
Y obviamente se quedó, porque y ahí estamos. Es que yo laboralmente tengo relaciones muy largas, muy largas. Yo trabajo con esta gente desde hace casi 20 años. Y, o sea, es como bastante bestia. Y dentro de Al Cansancio, pasarlo de que sea, bueno, banda de música a ser un grupo de teatro y hacer las cuñas de radio y toda esta historia, ¿esto nace de lo mismo? ¿Es una inercia pura de cómo iban yendo las cosas o de que se os ocurrían? No, yo esto son oportunidades aprovechadas y porque vienes ya con la inercia. Vuelvo al pueblo, cuando éramos realmente jóvenes, estoy hablando con 16 años, allí había la radio local, nos dio un espacio para hacer un programa de radio. Entonces nosotros, nuestro entretenimiento era crear un programa de radio. Y hacíamos una radionovela muy loca y muy cachonda y tal. Nos emitíamos en directo a las 12 de la noche. Nadie le importaba. Yo he tenido varios momentos de estar en sitios donde a nadie le importaba lo que hacía y pasármelo muy bien. Uno fue ahí. Luego se repitió esto en Radio 4, años más tarde, con el primer programa de Cansancio. Y entonces mi forma de jugar en mi pueblo siempre iba por ahí. A grabarnos una película de coña, a hacer un programa de radio, un grupo de música. Claro, no sé de dónde vino, pero el grupo que creamos de amigos siempre íbamos por ahí. Entonces es como que, claro, cuando de repente yo estaba haciendo monólogos y a través de Rafael Barceló, guionista con el que había intentado estudiar periodismo y yo no lo conseguí, pero nos conocíamos de la facultad, a él le llegó la oportunidad de hacer un programa en Radio 4 y todos éramos fans de la comedia y tal, pues dijimos, vamos a hacer un programa de comedia. Pero siempre es como oportunidades de este tipo que van apareciendo y siempre las hemos ido aprovechando, hasta que al final el trabajo se ha convertido en el trabajo y no el hobby. Yo la primera vez que oí, o que creo que oí tu nombre como alguien que era una persona, era yo tendría que ser... Como alguien que era una persona... Como una persona que hace cosas para el público, porque yo sabía que existía El Cansancio porque alguna vez me había llegado el Sea Maquinero, me había llegado La Perra Tu Gato... 2003, Claro, pues todas esas cosas como... Pero para mí eran audios sin dueño, como era internet, pasa y ya está. Sí. Pero entonces de repente empezaste a aparecer en Rock and Roll, ¿puede ser? Sí, joder, tío. Entonces, yo me acuerdo del Rock and Roll, era como la sección, ahora viene Berto Romero claro, y El Cansancio, sí. Pero sí que hablabas de Cansancio, Romero, y ponías alguna cuña y decías alguna cosa. Y entonces, en plan de, este tío es gracioso. Y había una cosa que decías, que dice que iba a ir a hacer algo de la tele, pero que me vio una tía y me dijo, hostia, en la radio pensaba que era más guapo. Y dije, bueno, pues no voy a salir en la tele. Y nada, bueno, es algo que pienso, además, que siempre me sorprendió empezar a salir en la tele. Pero ¿cómo pasó esto? O sea, de estar en radio todo el rollo y mucha gente se queda en este ámbito generando comedia ahí. ¿Cómo apareció el concepto? O sea, porque fue con el gran qué, ¿no? Antes de... Pues esto es que Andreu Buenafuente escuchó el programa de radio. O sea, la etapa de Radio Nacional, de Radio 4, para mí es la hostia, porque ahí empezamos. Miquel Company, que es el que está conmigo en el teatro, que es miembro del Cansancio, Rafael Barceló y yo, y nos hicimos 3 programas de radio que nos flipó hacer. Vale. Que fue Ultimátum a la Terra, Una mala tarda a la Té Qualsevol y l'Incident Kaplan. Y entonces eran 3 programas de guión de comedia. Puros, sin actualidad, sin personajes. Éramos, bueno, sí, con personajes sí, pero pregrabados. Como lo que hace Ortega magistralmente de pregrabarse el personaje, interactuar con él, pues nosotros lo hacíamos con cada programa. Por ejemplo, Ultimátum a la Terra era un magazine de extraterrestres que iban a venir a invadir la Tierra, y entonces tenían un corresponsal, hablaban de cómo cocinar humanos, y todo esto. Miquel Company, que nos hacía es técnico de sonido, nos hacía toda la edición del programa. O sea, unos currazos de guión. Claro, yo aprendí guión, aprendimos de todo lo que había que aprender. Estuvimos 4 años de un trabajo muy intenso. Unos programas rarísimos. Piensa que... era muy guay. Nos dieron una franja de 8 a 10 de la mañana, sábado y domingo en Radio 4. En ese programa había un programa de actualidad ganadera. De actualidad ganadera, sí, vale. Ganadera y agricultura. Entonces, un día ese programa se acabó y al día siguiente, el mismo oyente que estaba escuchando cómo estabular rebaños se encuentra con un magazine extraterrestre, un mensaje institucional que dice Radio 4... ha encontrado una emisión de radio extraterrestres, son unos extraterrestres que les van a invadir, os lo ofrecemos traducido. Y empezaba un magazine de 2 tíos, muerte a la humanidad, vamos a ir en septiembre, ¿cómo cocinarlos? Y un programa de cocina. Entonces, me imagino el granjero ahí en plan no parece importarle a nadie, y entonces, claro, es como una irresponsabilidad, darle a esos chicos... Y encima les pagas, no mucho, pero es que era como la puta hostia. Al año siguiente hicimos lo mismo, pero nos dieron por la tarde. Diario por la tarde.
y era un magazine de tarde, una mala tarde a la T qualsevol, una mala tarde a la T cualquiera, y era todo inventado. Las obras de teatro de las que hablábamos, las entrevistas a políticos, todo era inventado y era muy, muy, muy de guión. O sea, pasaban cosas todo el rato muy divertidas, como era casi un guión de ficción. Porque a lo mejor en el programa nosotros habíamos explicado que teníamos un conflicto con los de la sección de deportes de la radio, y un día se oía un efecto de sonido, destruían la pared, entraban, nos disparábamos con ellos, era como una peli. Entonces Andreu Buenafuente escuchó esto, me contó que iba él en coche, entraba estaba entrando en Barcelona, venía de Reus y se voy a poner la radio, y se encontró esto y no dio crédito. Dijo a la gente de su productora del Terrat: hay una gente en la radio que están haciendo algo muy raro, hablad con ellos hablad con ellos ahora mismo. Entonces se pusieron en contacto con nosotros y entramos en contacto con la productora, les pasamos se nos ocurrió algún proyecto. Uno de ellos fue una serie que nunca se llegó a hacer, que se llama Tiempo Perdido, Temps Perdut, que era muy chula. Tengo algunos guiones por ahí. ¿Y lo tienes que guardar en plan para poder a lo mejor algún día retomar esto? Yo creo que ha pasado su tiempo. Era una serie, o por lo menos ahora la veo un poco... Era una serie como de sketches silvanados entre ellos, colocados cada uno en una época histórica. Pues por ejemplo, el descubrimiento de América, y le pasaba a un tío una historia, un tío que iba en el barco con él. Vale. Y entonces había mucho gag surreal, de diálogo, muy divertidos. Había unas sirenas, por ejemplo, aparecían unas sirenas pero estaban invertidas, tenían el cuerpo... La cabeza de pez. La cabeza de pez. Entonces, aparecían unos piratas que se vestían de payasos para que no pensaran que eran piratas, pero entonces los marineros, para que no les atacaran los piratas, se vestían de piratas, entonces tenían que discutir, a ver, ¿tú qué eras? ¿Qué traje te has puesto? Era muy Monty Python, era muy Excurso Negra, que es una referencia que Rafael Barceló y yo siempre hemos tenido muy, muy, muy directa. Y ese fue el primer proyecto. Nos dijeron: esto es muy caro. O sea, ya era caro en aquella época, imagínate. Y entonces al Terrat dijo: tenemos este espacio en TV3, una franja por la tarde del domingo, yo creo que podemos hacer ahí un programa y tú presentarlo. Bueno, hicimos dos, no uno, no, dos. Sí. A los dos ya nos quitaron de en medio. Pero es que ni nosotros teníamos claro cómo dirigir aquel barco, ni podíamos imponer nuestro criterio, y al final quedó una mezcla de intenciones de la productora, de la propia TV3, que aquello no tenía ninguna gracia. Pero hay imágenes muy chulas en las que se me ve en un plató enorme, como desvalido. Si queréis verme sufrir, ahí tenéis un programa. En este punto, si estoy hablando demasiado me lo dices, pero me he dado cuenta que soy muy viejo. Va un poco de que hables tú esto. O sea, en este punto, alguien le dijo a Andreu: oye, estos tíos han pegado la hostia de su vida. ¿Qué hacemos? No les decimos nada más. Y le dijeron a Andreu: ellos dicen que sí, que por ellos prueban otra cosa. Y Andreu dijo: bueno, son unos irresponsables. Me vino a ver al teatro. Yo seguía haciendo teatro. Y entonces nos hizo mucha ilusión, le gastamos una broma a Andreu, Rafael y yo en el teatro. Pues Rafael se quedó en esa época nos gustaba mucho hacer como troleos muy naif a la gente. Vale. Simular como pequeños teatrillos de opereta barata. Pero ponme año en esto, porque así entiendo. ¿Esto qué sería? 2006 vale. Debía ser. Okay. Pero por ejemplo con Rafael, cuando una vez escribimos un monólogo, y entonces lo fuimos a presentar, lo presentábamos en el Grec, creo que era. Y entonces vinieron 5 o 6 periodistas, y ya está. Y entonces él estaba entre el público, entre los periodistas, fingiendo que era un periodista, y de repente me preguntó: oye, ¿y qué aquella agria polémica con aquella chica de Solsona? Yo: no quiero hablar de eso. Hombre, no quieres hablar de eso, pero todos queremos saber. Entonces se enfadaba, se levantaba: pues márchate, no vengas nunca más. Entonces la gente se quedaba así como muy mal, y entonces volvía y decíamos: ha sido una broma. O sea, y luego nos daba como vergüenza ofenderles. Querías hacerlo como que no quedara del todo, no quedar del todo mal. Era muy tonto. Entonces vino Andreu al espectáculo, yo hice todo el show, y cuando acaba, ya lo tenía pactado con Rafael, digo: quiero agradecer que haya venido hoy uno de los mejores profesionales de la comunicación de este país, un tipo que lleva en televisión haciéndonos reír y entretenernos durante cada noche, durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y yo veía que Andreu en el público iba haciendo así, haciendo pequeño, y entonces cuando acabo todo mi speech digo: se trata de, yo que sé, un nombre inventado, Daniel Canta la Piedra de las noches de TV Hospitalet. Entonces levantaba Rafael y otra vez otra broma. Entonces nos tomamos una cerveza
y me propuso ir a su programa. Entonces empecé a aparecer en su programa y ya, pues, a partir de ahí. Y se creó fue como esta química que tenéis ahora que funciona tal y cual, como hubo una chispa así inicial en plan de wow, o sea, nos entendemos bien con esta persona, o sea, que, porque joder, estáis en todo, películas, el programa, la radio. No lo sé por qué. No lo sé por qué, se produjo, yo entré allí como... No sé, a mí me pasa que cuando yo estoy tenso, tiro para adelante y mi expresión corporal es que no pasa nada. Vale. Y eso me ocurre desde siempre. Entonces, como ahora mismo. Ahora estoy relajado. Pero antes, en una situación para mí entrar en un plató, como cualquier persona humana y racional, es una situación de alto estrés. Entonces yo me quedaba como... No se veía nada, parecía que estaba tranquilo. Entonces, si algo no me salía bien, yo le decía, es que esto no ha entrado, este chiste, es una mierda. Entonces la gente se reía mucho. Entonces era como, joder, qué guay. Y él también a mí me daba mucho respeto, porque coño, es que era el Buenafuente, ¿no? Entonces yo entraba cagado, pero dentro del plató era como, le tocaba la cara, que me mires cuando te hablo, en plan, pero el equipo decía, pero ¿cómo? Este tío no conoce. Pero era fruto del directo, de esa energía. Y luego salíamos y los dos como cortados. Oye, muy bien, chaval. Y yo, vale. Claro, pero eran como, o sea, pero luego, ¿crees que a lo mejor a través de...? Porque a Andreu también es así, o sea, a Andreu también le pasa, es que a él también le pasa. Que es también cortado fuera de... Claro, o sea, él en el sí. Plató se abre de una forma, pero luego es un tío muy... No cerrado, pero, coño, bastante... Y tampoco tímido, no podemos decir ni él ni yo que seamos tímidos, obviamente. Pero introspectivo, un poquito... Si no conoces a alguien, pues es que es lo normal, ¿no? Sí, exacto. Si conoces a alguien, pues le guardas las distancias en un tiempo. Y luego, al base de ir currando de todo lo que pasaba, claro, se dilató. Nos hemos hecho amigos, o sea, básicamente es que nos hemos hecho amigos. Es que y más que amigos, es que somos como familia, yo lo quiero mucho. Es que al final llega un punto que es que hará 15 años, pronto. O sea, es un tiempo. ¿Y para ti dónde está el impasse de ser colaborador del programa de Buenafuente a que de repente eres Berto Romero y tienes tú, ¿sabes? Como para ti hay algún momento que digas, vale, esto fue lo que cambió un poco que mi situación en el panorama general. O ha sido algo de erosión y de repente te encuentras con que tienes esta presencia y este nombre y este... Yo es que no dedico mucho tiempo a reflexionar sobre eso. Vale. Porque imagínate, yo en mi casa... delante de la chimenea con una copa Valor pensando en qué momento, ¿cuándo ocurrió? Si tienes ahora un pensamiento en plan de joder, vale, yo sé que... Porque el programa de Berto desde luego no fue ese momento. El programa de Berto fue uno de los momentos más interesantes que yo recuerdo. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Pues porque es que a mí me han venido muy bien las hostias, muy bien, han estado muy bien colocadas. Piensa que la primera hostia gorda es antes de empezar la sección con Andreu. Entonces yo voy a... No es que tengo que poner mis huevos aquí, pero no sé, de verdad, me lo tomé con mucha ilusión, en plan, hostia, es que tengo otra oportunidad. Y el programa de Berto también fue un primer año de... También es que un año, y ya la peña, vamos todos con él, y en la cadena, ahora es el momento de que hagas un programa. Bueno, hice el programa. El programa... fue un descalabro y eso te va muy bien porque aprendes muchas cosas. Yo, por ejemplo, aprendí con el descalabro del programa de Berto que había que tenerle mucho respeto al formato. O sea, el programa estaba pensado para 20 minutos y entonces alguien nos dijo, no, lo vamos a llevar a 50. Estiramos un poco, entonces perdió ritmo, Era un programa que hubiera funcionado mucho mejor como sketches, claro. Pero esas cosas no las sabía en aquel momento. Y entonces volví al programa de Andreu. Y entonces volví e hice mucha sangre sobre aquello. O sea, yo mismo usé como material cómico el fracaso. Y, joder, está muy bien eso. O sea, yo creo que aprendí mucho de eso. A todos los niveles. A nivel de humildad personal, a nivel de qué es la comedia. O sea, es que la comedia es esto. Es cuanta más mierda haya, es que es mejor para ti si eres un buen cómico. Porque si te empiezan a ir las cosas bien del todo, entonces a lo mejor ya te empieza a faltar material. Pero respondiendo a la pregunta de antes, no hay un momento en el que yo diga, ahora, porque es que ese momento es... No sé, ¿qué es lo que tendría que haber notado? ¿Que la gente me conoce o que tengo un peso específico en el oficio? Supongo que lo que voy a buscar es más el hecho de decir, vale...
o sea, ya soy esto, como ya está... O sea, ya, ¿sabes? Como que en la parte artística siempre está el momento en plan de ¿hasta cuándo va a durar este momento que me está yendo guay? Entonces, para mí era más en plan si hay un momento en el decir, ok, más o menos todo apunta a que esto va a ir guay por bastante tiempo y que no es que me relaje, pero que mínimo me quito la preocupación de se me va a caer la casa encima. Ya. ¿Sabes? Eso para mí era un poco esto, como si hay un momento de decir, ok, mínimo puedo respirar con la calma de... Pues no, porque yo tampoco tenía la intención de hacer eso. Es que la mayor suerte que he tenido yo en mi vida es que nunca he tenido nunca he vivido ni siquiera el plantearme que pudiera tener una carrera frustrada, porque no tenía ni puñetera idea ni previsión de que esto fuera una carrera. O sea, todo lo que te voy contando siempre son como etapas que vienen a suceder a otras totalmente inesperadas. Yo no creía que iba a hacer monólogos y lo de hacer un programa de radio fue absolutamente inesperado, como lo ha sido luego hacer un programa aparecer de colaborador en la tele o poder hacer una serie o películas o lo que estoy haciendo ahora. Pero siempre han sido oportunidades que han venido, pero no lo tenía planteado. No lo tenía planteado. Entonces, también eso forma parte de mi carácter, que es que a mí me gusta... Cuando algo ya lo tengo más o menos por la mano, me gusta intentar buscar otra cosa que me dé vidilla. Entonces, nunca había un plan de yo voy a ser un cómico tal, en este nivel, o voy a... No va por ahí. Entonces no... Eres bastante como ecléctico en ese sentido, porque aparte de la comedia, la música no la has abandonado, sigues metiéndola en el... Bueno, en yo esto. la música la uso como un recurso, como puedo usar cualquier otra cosa, pero no es mi fuerte, ni mucho menos. Pero si que eres un melómano y te mola bastante... Tampoco te creas, es que yo no. O sea, me gusta la música que me gusta, pero no, tampoco creo que... Yo creo que ser un melómano es entender de música o conocer el mundo de la música o los estilos y tal. No, yo simplemente me gusta la música. Hay cosas que te molan y las escuchas bastante y cosas Sí, así, ¿no? y ya está. voy buscando, pero no, es que no he profundizado mucho ahí. Y en el hecho de currar con gente, porque antes, ahora cuando estábamos empezando, hablábamos de aquí de la entrevista de Noguera y toda esa historia, y me dijiste que te molaba bastante Noguera, y de hecho curraste con él en la película de Algo Muy Gordo. Y para mí es esto como... ¿Qué hay en ti? O sea, ¿qué ves en esto que te mola de Noguera, o que te mola colaborar, o que te gusta hacer cosas con...? Es que no es solo Noguera, o sea, a mí me gusta... Es que me gusta mucho la comedia y me gustan mucho los cómicos que hay funcionando, porque es que yo creo que... no sé, a mí me parece que mi generación de cómicos es de las mejores que ha habido, de las más interesantes, más variadas. Hay gente haciendo comedia de palos muy distintos que me interesan todos mucho. Y hay espacio para que todos vivan, ¿no? Entonces, no sé, a mí me interesa mucho Noguera, me interesa mucho Carlo Padial, o sea, a mí Carlo me flipa lo que hacen los Vengamonjas, lo que hace David Suárez. Me parece que son gente, lo que hace Ignatius, los que están como buscando ahí, ¿no? En territorios más límite. Y también me gusta la comedia mainstream, en la que creo que yo estoy más cerca, ¿no? Pero me mola mucho poder acceder a esos mundos de comedia y poder hacer algo con ellos, ¿no? Poder trabajar en algún momento con Cimas o con Joaquín o con Ernesto. Es que, no sé, yo me siento muy cómodo ahí y creo que que ellos se siguen sintiendo cómodos conmigo. O sea, hago un poco de bisagra que no. Una vez me lo dijo Bob Pop, que es muy observador así y tal, y me dijo, eres un cómico, creo que eres bisagra entre lo mainstream y lo más Tal cual, es muy buena definición. atrevido, o de vanguardia o distinto y tal, pero no es buscado, es que soy muy inquieto con eso y entonces me gusta mucho. Entonces intento mantener relaciones, pero tampoco es premeditado, ¿eh? Yo no me levanto por la mañana y tengo una lista de hoy voy a atacar, quiero conocer a Carlo Padial y trabajar con él, pero si se produce el encuentro es inevitable que yo me sienta fascinado por esa persona y quiera conocer algo de lo que significa trabajar con él. Entonces este tipo de pequeños caminos recorridos con cómicos de otros colores a mí me hace muy 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 feliz poder vivirlos. Forma parte de esto de las... Sí, pero Noguera, perdóname, Sí, Noguera, o sea, si quieres centrarte en él, yo creo que es uno de los últimos grandes revolucionarios de la comedia. Es que a mí me parece muy interesante lo que hace, porque es de estos que son tan personales y tan inclasificables que logran que
que tú cojas de ellos herramientas mentales para hacer comedia. Cuando puedes imitar a un cómico, como Chiquito hizo. A veces relaciono mucho a Noguera con Chiquito, si no tienen nada que ver, pero yo te puedo imitar a Noguera ahora y claro, tiene como una especie de tics, te mete como herramientas ahí mentales en el cerebro que se te quedan y son magnéticos. A mí me alucinan esta gente. Cuando curras con Peña, que esto lo hablaba con Venga Monjas porque los entrevistamos también hace poco y otros, ¿qué tal? Y con Tomás Fuentes, que era el hecho de que eres muy dado, bueno, coño, estás aquí a colaborar con proyectos o con gente que está empezando. ¿Ah, yo? Tú, sí, bueno. que eres, estamos hablando de ti. Que eres, como sí, que te... Claro, las cámaras. Sí, Maldita sea. Quería, como que te mola colaborar con Peña que está empezando y con proyectos nuevos o con gente, pues eso, venga, mojas, o estar de repente aquí hablando y tomando algo cuando fuiste a Fibetalanda y ¿por qué es esto? O sea, sin ninguna necesidad de nada, simplemente te... Pero porque me gusta estar en contacto con gente que está haciendo cosas distintas a las que hago yo y más que me gustaría y que no puedo porque uno entre la vida que tiene y el curro y que a veces, yo qué sé, no se puede abarcar más, pero a mí me gusta mucho eso porque cada vez que entro en contacto con uno de ellos saco algo. Y yo, por ejemplo, yo no tengo ningún filtro en lo que me llega. O sea, tú le envías algo a mi repre o al Terrat o a quien sea y me lo van a pasar. O sea, yo intento... O sea, yo lo veo. Porque es que no sé nunca dónde va a estar la propuesta guay, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de que tengan que tener un determinado nivel para proponerte algo, pero tiene que ser... A mí, por lo menos, tiene que resultar interesante para mí. Y si me resulta interesante, pues siempre digo que sí, siempre que puedo. Joder, una cosa que tenía muchas ganas de preguntarte es porque vi... Aparte en algo muy gordo y en Mira lo que has hecho, para mí hay una correlación a tu personaje que es el alter ego que tú sacas de ti mismo, ¿vale? Que es como para mí en ambas, como Berto Romero en la televisión es este personaje como más desenfadado que se caga un poco en todo y tal, pero en estas dos ficciones, para mí hay un punto común que es una persona más sensible, preocupada, un poco con muchos pesos encima, intentando... Como, ¿por qué...? O sea, en Carlo Padial me imagino que tuvo más parte de la producción en sí, pero en Mira lo que has hecho, tú has tomado también un poco este rol y es porque hay una parte de ti que tú reconoces así, como alguien más... como más preocupado, más empático, sensible o algo así. No responde tanto a eso, sino a sacarle todo el jugo al instrumento. Yo si eres un buen intérprete, o sea, un buen actor, seguramente vas a poder adaptarte a relatos que te vengan de cualquier otro lugar y tal. Yo para construir algo de comedia, tengo el personaje de Berto Romero que es muy sólido, es que lleva 20 años trabajándose, entonces lleva en televisión mucho tiempo y yo creo que es un personaje muy, muy potente para poder trabajar con él. Y entonces cuando hicimos... se han juntado en 5 años un par de proyectos muy importantes y que van por este sentido, con la autoficción, que a mí me interesa mucho desde siempre, porque a mí me interesa mucho el falso documental, me gusta mucho el juego de la metaficción, de la realidad y de la creación a partir de elementos realistas, ¿no? Que forman parte de tu biografía y crear a partir de ahí. Entonces, claro... yo empecé con la ficción a escribir Mira lo que has hecho para Movistar Plus y la propuesta era una serie para Berto. Y yo quería huir de todo lo que ya se había hecho. O sea, me da mucha pereza pues hacer otro Seinfeld, otro Louis, otro Fin de la Comedia, o sea, otro Larry David. Es como que qué pereza me daba eso. Entonces, tampoco fue racional, pero intentamos buscar una salida. Yo intenté buscar otro sitio y se me fue a la parte emocional, ¿no? Hacerlo hiperrealista, casi una cosa que tú te pudieras creer que aquello iba por ahí. No documental, porque la serie no es para nada documental, pero hacerlo hiperrealista y jugar todo el rato con este personaje. Y Carlo Padial, nos surgió la idea, bueno, más a él que a mí, ¿no? Yo ahí estuve siempre estoy con Carlo como para apoyarle con las ideas que tiene y con las que tengo relación, porque es fascinante. Y también iba por este camino. Entonces ese año se juntaron, acabé algo muy gordo y empecé el rodaje de Mira lo que has hecho. El Carlos le llamaba las variaciones Berto, o sea, eran como versiones del mismo personaje. Pero yo creo que detrás de todo esto no hay una voluntad de... O
sea, la única voluntad es usar ese instrumento para explicar otro tipo de... para explicar las historias de la forma más rica posible. Y mira lo que has hecho cuando te empiezas a plantear la segunda temporada, me imagino que esa parte de que la primera funciona bien y ya se plantea una segunda, o habían dos planteadas desde el principio como idea. O sea, nosotros había como una historia general que es la que yo tenía en la cabeza que se podía explicar, y la primera parte de esa historia era la primera temporada, con la muerte del padre como vertebración y una fase de la vida de los hijos. Y entonces yo tenía la idea de que la segunda fuera sobre la pareja, sobre la crisis de la pareja. ¿Pero tenías pensado el elemento de meter la serie que estabas grabando a la vez que estabas haciéndolo y lo tenías dentro de la... Cuando rodábamos la primera estábamos hablando vale. con los guionistas y con los actores ya de meter el meta en la segunda, porque a mí me flipa eso, básicamente. O sea, yo quiero rodar Regreso al Futuro 2 todo el rato. O sea, es lo único que me interesa. O sea, es como... De repente todas las obsesiones que he tenido durante toda mi vida con lo que a mí me gusta hacer me han salido de ese proyecto, ¿no? Y entonces era poder reescribir la historia. Además me parece es todo muy Woody Allen, muy... Justo iba a hacerte esa referencia. Yo a posteriori veo que es muy Annie Hall. Tiene como... Además es también él se interpreta a sí mismo, o no a sí mismo, ¿no? Se pone otro nombre, pero da igual, ¿no? Es también un cómico, un guionista de televisión. Y entonces salió por ahí. Lo que pasa es que a medida que fuimos escribiendo vimos que la madriguera del conejo era más profunda, porque por ahí se va a sitios donde ya, si estás hablando desde un punto de vista emocional y estás jugando con tu propio personaje, era como un juego de espejo, era como poner un espejo delante de otro. Entonces claro. Llegó se va retroalimentando. Era casi mareante. Yo además venía de haber hecho algo muy gordo, y entonces yo me he chiflado con eso. He ido para adelante, he ido para adentro. Y hay momentos, para mí hubo un momento concreto que fue como ¿hasta qué punto esto es un desahogo o una válvula de escape? De que es el momento de enfrentarte a los padres en la segunda temporada, en plan de ¿pero qué pasa? Que no puedo, ¿sabes? Que no puedo por una vez aprovecharme de que soy famoso y colarme y todo esto. Como hay cierta carga de que hay... Como que se te pone cierto peso a nivel social, por una parte que te conocen y por otra parte como que parece que tienes que estar cohibido porque siendo famoso debes de volar bajo, y ahí se junta todo esto, o eso salió sin que te hubiera pasado nada relacionado con esto. No, yo creo que es un error interpretar la serie de una forma demasiado literal. De hecho, a mí las lecturas literales no me acostumbran a interesar demasiado de cualquier obra. Pero lo que sí que hay es un ejercicio casi de psicoanalista de cualquier miedo que yo tenga, o miedos inconscientes o conscientes, deseos locos, lo voy a meter aquí. Porque es el lugar donde puedo hacerlo. Yo no le voy a gritar nunca a nadie por la calle, pero de repente tengo un instrumento donde puedo hacerlo. O puedo meter la pata más de lo que habitualmente la meto, o ser más cretino de lo que habitualmente soy. Y por ahí he metido de todo. Luego, claro, obviamente te reconoces relativamente. Dices, ¿algún día le hubiera intentado llamar subnormal a alguien? Sí, alguien mal educado. Pero va más por ahí. Va más por ahí y yo creo que crea en el espectador como un choque, como una disonancia cognitiva, ¿no? Porque de repente tiene una idea de ti y lo ve y piensa, hostia, es que seguramente le pasa. Pero es porque seguramente te pasaría a ti, ¿no? Crea como un reflejo de todo, y yo creo que el resultado es muy interesante porque cuando la ves te remueve. A mí mucha gente me ha comentado que la serie le ha removido, pero gente que no tiene nada que ver, o que dirías, es que no... O padres de gente que tiene 60, 70 años, de repente dicen, hostia, es que yo viví un momento parecido, pero la historia es muy universal en realidad. Es que aquí hay una frase que repito, el otro día editando me di cuenta que lo he dicho varias veces, pero me da igual, lo voy a decir. Es que es como que cuanto algo es más, es una frase de Bob Dylan, ni siquiera es mía, que cuanto más provinciano es algo, más universal es. Cuanto más local y más responde a la verdad de alguien, más responde a la verdad de todos, porque siempre puedes proyectar o reflejarte en... Claro, en eso. Porque de lo que estás hablando en realidad no es de lo que te decía antes, de la lectura literal. O sea, cuando Berto en la segunda temporada, el personaje de Berto tiene un problema porque va a un rodaje, tú identificas
inmediatamente qué es ese rodaje y des la serie que estás viendo y entonces obviamente esto es Berto. Esto hace que tú te desarmes. Porque realmente con lo que está, o sea, al haberte quedado claro ya desde el principio, el truco te ha hecho quedar claro en tu mente que eso es cierto. Entonces a partir de ahí ya solo estás en la historia. Y a mí me venía el director, Javier Ruiz Caldera, la segunda temporada y me decía, oye, pero es que me dice mi mujer, esto que has escrito del cuadrante en la nevera, dice si lo he escrito yo, porque esto es nuestra vida. Eso es la vida de todo el mundo. Entonces consigues llegar ahí desde la sinceridad. La sinceridad no significa honestidad, no significa que esté explicando la verdad. La verdad no tiene ningún interés, a no ser que lo tenga. Entonces, ese juguete, yo es de lo que más orgulloso estoy. Me parece que me está dando muchas alegrías esa serie. Joder, yo voy a pillarme otra, no sé si tú quieres un Sí, poco más. hombre, ¿Sí? por supuesto. Marc, ¿nos echas una manita? Gracias. El momento estelar de Marc, vaya a rellenar todas las cervezas del staff. Joder, qué guay, tío. ¿Vamos a llegar o vamos a ver si el barril aguanta? Porque sí, bueno, vas a salir en plano igual, no te agaches ahí como una rata detrás. Entonces... Perfecto. ¿Quieres aprovechar el vaso? Claro. Sí, claro. Entonces, otra de las cosas que aparece reflejada en la serie y que quiero saber hasta cuánto... Ya sé que no me lo estoy tomando literal, simplemente estoy viendo hasta qué parte de tu verdad y en esto, que es el tema de los porros, de fumar, de la hierba y de tal. ¿Estos siempre los metiste como parte de tu personaje por el momento que está viviendo o sí que hay parte de ti que es en plan de pues me voy a fumar un porro ahora y me voy a calmar un rato y ya está? A mí me gusta fumar porros, a ver si ahora va a ser esto... No, está claro, pero... La gran novedad, Pero mostrarlo es diferente sí. Cuando eres un personaje público y dices, bueno, y muestro... Y además la frase, vivo con Berto Romero, siempre hay marihuana en casa. Esa frase la escribisteis y sí, entonces como... Sí, forma parte de lo mismo. O sea, yo creo que eso también humaniza al personaje y también pues sí, es verdad. A mí, yo creo que hay mucha hipocresía con este tipo de asuntos. Cada cual tiene su propia relación con las drogas, ¿no? Y a mí de vez en cuando, de una forma muy controlada, me ayudan a ser un poquito menos obsesivo, porque a veces estoy como demasiado presente y me ayuda a distanciarme un poco. Pero es verdad que he pasado épocas en las que fumaba mucho y lo tuve que dejar, porque entonces dejaba de funcionar yo. O sea, no era yo el que estaba al mando y eso tampoco me ha molado. Entonces tengo una relación muy, muy sana, creo. ¿Has visto bueno, ahora están haciendo y está apareciendo cada vez más? Ahora hay un podcast de Caco Forns que fuman hierba, todo el rollo. Sí, se llama. De hecho, sí te lo recomiendo para que vayas porque es fumar hierba y hablar lo mismo que estamos haciendo aquí ahora, pero fumando. Pues voy a hablar con Caco. Sí, te lo paso con datos. Se llama Cofón de Caos, lo hacen en Madrid y es súper guay. Está yendo Aido Sus y Caramelo, Valeria Ross, está entretenido. Qué guay. Pero está saliendo como ahora bastante gente de la madriguera con esto de los podcasts en cuanto a hacer algo diferente que la tele no te permitía. Y no sé cómo ves tú en esto. Sí, o sea, porque bueno, pienso que nadie sabe nada. Tiene un poco un concepto medio podcast dentro de lo que es la radio, porque no hay un guión, se apuesta por lo que podéis hacer. Yo creo que... perdona, ya está. Yo creo que no es un programa no es un podcast, es un programa de radio. Sí. Pues yo creo que tiene que ver también lo del podcast con... No es una cuestión de guión o no guión, porque hay buenos podcasts con muchísimo guión. Yo escucho muchos podcasts y creo que es otro género en tanto que depende más de que no está bajo ninguna empresa que le dé cobijo, entonces hay un componente de libertad que hay que destacar y luego dentro de esa libertad también el propio formato. Los podcasts pueden tener 2, 3, 4 horas, o sea, son muy libres en ese sentido. Nosotros tenemos como esa voluntad de ser un programa de radio, pero al mismo tiempo hacerlo quizá estilísticamente o como de lenguaje muy contemporáneo y que pueda funcionar como un podcast. Además, como es atemporal, no estamos hablando de actualidad en ningún momento, se puede escuchar en cualquier momento. Yo creo que por ahí tiene como puntos de conexión con el podcast, pero quiero dejarlo claro porque es que la podcastfera Adelante, es otro rollo. Y ya está, no había preguntas, ¿no? Para mí simplemente era como que de dónde salió o sea, fue la propia SER que os propuso en plan de, hey, ya que estáis aquí, pues, o sea, ya que tenéis este rollo tal y cual, ¿por qué no probamos algo en plan? ¿Habías probado algo así sin guión ni nada? No, es que este es otro de los viajes para mí importantes en todos estos años de curro, porque yo vengo del guión cerrado. O sea, lo que te contaba que había hecho en radio y en teatro, yo voy a guión cerrado. Yo si vienes a ver mi espectáculo y vienes mañana, es igual. O
sea, los cambios que voy haciendo, o sea, a partir de que ya llega la fase en que ya sea el texto ya se ha fijado, yo hago muy pocos. Ya solo son pulir muy poco, muy poco. Y entonces de repente a mí me enseña la improvisación Andreu. Además delante de la gente. O sea, yo llegaba con mis secciones de tele de 2007-2008 eran buenas. Yo llegaba a las 10 de la mañana allí, me miraba todos los diarios, sacaba notas, amontonaba papeles, luego relacionaba unos con otros para el de mañana, para hoy, guión ahí, chiste tal, para que luego me remita al chiste anterior. Y el cabrón, en ese contexto, alguien tosía además en el público. Alguien ha tosido de mal, vamos a verle. Y yo, pero mi puto guión. Y se come en tu tiempo, además, ¿no? Mi puto guión, ¿ahora qué hago? Entonces me obligó a improvisar. Y lo aprendí de él y con él. Entonces al final es como que lo de la improvisación se ha convertido en un espacio muy nuestro. Porque eso sí que es muy compartido. Ahí no me escribo, yo en la sección con Andreu me escribo el guión. Y además se nota, a veces se mete y yo reconduzco. Porque yo llevo el guión y él está de espectador. Eso era nuestra sección. Y en cambio aquí estamos los dos como al mismo nivel. Es muy bonito y es también para él es muy reconfortante, ¿no? Porque de repente está como en pelea. Y yo creo que él está extraordinario en ese contexto. Yo es cuando más gracioso lo veo, la verdad. Yo creo que el dúo que se ha creado entre tú y Andreu es un poco una simbiosis en la cual Andreu, que está acostumbrado a un estilo más clásico de late night y de esta historia, al trabajar más tiempo y más continuidad juntos, recupera un poco de frescura por tu parte, y las tablas de Andreu y la forma de conducir salva un poco a alguien cuando estaba empezando como tú, a lo mejor que las cosas funcionan. Yo no sé cuál es la clave de los dos. Yo solo sé que nos seguimos haciendo gracia. Esto al final es casi como un matrimonio. Claro. Es como nos seguimos haciendo gracia. A mí me sigue haciendo gracia y me desarma a veces. Y me consta que yo a él también. Entonces, joder, también tiene algo de que es bonito, es patrimonio. O sea, los señores que se están haciendo viejos ahí, que todavía les funciona su relación, coño, pues... Y es que la relación ha cambiado de alguna forma, con el punto de que en un principio tú eras alguien que estaba empezando y que no se conocía mucho al cuidado, al cobijo de Andreu, a que ahora ya sois dos cómicos cada uno con su trayectoria firme y estable. ¿Para ti eso ha cambiado algo en la relación tanto personal como a laboral? nosotros no nos ha afectado nunca, vale. Pero yo entiendo que para el que lo ve desde fuera puede haber habido algunas etapas interesantes, ¿no? El primero era el aprendiz y luego, hostia, y luego ya me gusta más Berto que Andreu. Y luego, no, pues ahora Berto está más flojo y parece que Andreu vuelve y tal. Son como diferentes fases de una relación, y yo creo que ahora estamos los dos como en ese espacio, por lo menos, del Nadie Sabe Nada, donde nadie va a competir. Que eso es muy bonito también verlo entre cómicos. Allí nadie va a competir, va a pasarle la pelota al otro. Y es un ejercicio que a mí me conmueve, ¿no? Ver dos tipos que no van a... Están jugando en el mismo partido. Y uno respeta al otro y luego a veces le da un poquito de caña, pero luego para, vuelve, está chulo. Y cuando me contabas antes que te molaba lo que hacía varias gente, como me has dicho nombres como Tomás Fuentes, Álvaro Carmona, me has dicho que te molaba lo que hacía David Suárez y tal. Hablando con todo lo que está pasando con David Suárez y todo el rollo, ¿cómo ves esta movida? Pues qué guay, tío, que haya salido ya el tema este que tanto me gusta de los Vamos límites del humor. Es siempre el problema de descontextualizar las cosas y ya está. O sea, David Suárez tiene un color de comedia que si te gusta tienes que ir y consumirlo y ya está. Y si no, no. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo iba a bailar en los 80 o en los 90, pues igual había un grupo que hacía punk y se daban codazos. Yo no iba porque no me gustaba que me dieran codazos, pero no pedí que prohibieran ese puto grupo de punk, porque solo a mí no me guste que me den codazos. Pues no. Y ya está. Simplemente lo mismo. Y gente protestando por cómicos ha habido siempre. En el estreno de La vida de Brian había gente haciendo boicot en la puerta y es que revisa la historia continuamente. Simplemente ahora hay un altavoz que hace que parezca que la opinión de a veces 10 personas o 15 parece que crea una alarma social, y entonces hace que las empresas se acojonen. Y entonces esto crea un humo que parece que hay un incendio mucho mayor. Pero yo creo que también nosotros tenemos ahora que empezar a gestionar bien nuestras redes y saber bien de qué estamos hablando y qué dimensiones tiene todo eso. Luego, pues si tú quieres ponerle una querella a alguien o intentar que vaya a la cárcel, pues hay un mecanismo, pruébalo, a ver si lo consigues o no. Pero yo creo que juicios de estos públicos y llevar a la gente a la pira y tal, pues, es que empieza casi ya a estar pasado de moda.
Pero tú no tienes, por ejemplo, o un ligero miedo de que de repente alguna cosa de las que digas puedan salirse de contexto Claro. y vayas tú a la hoguera también, pese a que seas un cómico querido por el Claro, público. por supuesto. Y no. Y antes. O sea, yo tengo mi opinión sobre el tema y la verás Vale. en algún momento. Pero no quiero estar dándola todo el rato. Está bien. No es que no quiera hablar de esto ahora, No, ¿eh? no, pero, está que, bien. pero me refiero que lo que no puedes es dejarte llevar por el miedo. O sea, hay que seguir haciendo lo que haces y ya está. Y es verdad que para mí es más fácil decirlo porque yo nunca he transitado la comedia más de frontera. Porque es que a mí no me ha gustado nunca. No es que no me guste, me gusta consumirla a veces. Pero no te sientes cómodo tú. Pero en yo ello. no me siento cómodo haciéndola. Pero es una cuestión mía de mi contrato con mi público. O sea, yo cuando me enfrento a mi público, yo quiero que se rían, no puedo evitarlo, solo quiero que se rían. Y cuando algo no se ríe mucho, lo acabo quitando. Aunque a veces esté muy contento de ese chiste, me parezca... Nunca escribo nada para que sea transgresor. No me gusta la sensación de incomodidad a mí. Ujú. Me gusta a veces crearla un poco y romperla enseguida. La tensión es algo que los cómicos van creando continuamente, pero no me gusta mantenerla demasiado, pero es porque yo soy así. Entonces he tenido suerte porque no me acostumbro a meter en líos. Pero tienen que haber compañeros que se metan en líos, obviamente. Y si no te gustan, no los veas, que ya está. Y antes de que lo echaran por todo esto que pasó, tú sabes que lo echaron en Leitmotiv, porque a Andreu no le cayó muy bien algo Sí, que... ya he visto lo que le dijo. preguntaste a él también y dijo que hay que verlo a su espectáculo. Sí, y no he ido a exactamente. verlo, tengo muchas ganas de ir a verlo. Está muy gracioso. Porque esa historia es muy divertida y siempre que me junto con algún cómico hablamos de aquello. Pero tú sabes algo, o sea, porque tú conoces a Andreu mejor, le sentó Pero la mal, última ¿sabes? sección de él está en YouTube, puedes verla. Como la última sección. La última sección que hizo con Andreu Leitmotiv está en YouTube, puedes verla. Claro, no la he visto. Hombre, pues ve a verla. No, digo que la he visto. Pues ya está, si es que... Pero la cuestión es, ya, pero tú, por ejemplo, tú le metes mucha caña a Andreu muchas veces. Bueno, y nunca te pero- han echado en plan de no vuelvas más o no te han vuelto a llamar, ¿no? Pero cada cómico sabe dónde está el tope y lo que le compra el público y lo que no. Entonces, yo, por ejemplo, a mí, Andreu, cuando entré a trabajar con él, me dijo, ten cuidado con el color agrio, porque lo agrio al público le hiela mucho la sangre. Y me di cuenta. Yo fingía que éramos tío y sobrino y si Sí. alguna vez me pasaba mucho, la gente hacía, porque la gente se cree que las cosas son verdad. Es como en el Claro. Nickelodeon ahí, que estaba tocando el piano y llegaba el tren, con los hermanos Lumière. Pero mira, he camuflado un eructo aquí. No se ha notado ¿De qué te nada. hablaba? Te está hablando del agrio. Vale, del agrio. Entonces yo sí me retiré de ahí. Pero hay gente que toca ese tipo de comedia. La comedia de David es muy áspera y es Claro, pero si ya es te ha ido... muy ácida. Lo que yo flipo es que si ya te ha ido a la Fundación Francisco Franco, ya te ha Ya. hecho merchandising del aguilucho con tu cara, que luego te llame viejo No- rico maricón. No lo sé, yo no Vale. he hablado con Andreu de este Vale, asunto. Me consta que él no tiene ninguna versión con David ni nada. Yo creo que cuando ocurrió le pregunté qué ha pasado y me dijo algo así como... No ha no funcionado". funciona, ya está. Vale, no, vale. no. Somos cómicos todos, era el primero. Nadie da importancia a este tipo de cosas. Claro. Pero es verdad que a veces se producen desajustes de tonos. Andreu es una persona muy querida en ese plato. Si tú te metes con Andreu, la gente reacciona. Entonces tienes que haberte ganado ese sitio. Y si tú llegas muy fuerte. Joder, la reacción que provocó David fue muy divertida. Sí, hombre, la cara que puso Buenafuentes es un Y creo poema. que luego le dice: hasta aquí tu última sección, espero que hayas Sí, le disfrutado. dijo, disfruta estos minutos porque ya está. Pero luego hay un equipo detrás que escriben las secciones y me consta que son decisiones que no se toman así por un calentón, sino que a lo mejor pues ya, yo qué sé. Es que no lo sé, eso tienes que preguntar a él. Bueno, Yo tampoco sí. me he metido mucho, excepto el propio morbo que me da la historia. Ojalá se lo tengo puedo que preguntar, tengo que ir al espectáculo de David a verlo. Deberías. No sé si bueno, ahora está un poco en parón. Y traer a Andreu y que te lo explique él. Hombre, a mí eso sería la hostia, pero yo sí, algún día quiero venir a Andrés. Bueno, Es que yo no soy muy conoces, ¿sabes? chismoso, es como que me llama mucho la atención los chismes, Ujú. pero luego no me gusta tampoco ir a sacarle a la persona, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me da Claro, como claro. vergüenza, entonces... es como- Para eso estoy yo. Y otra movida es, que estaba pensando es el convertirte en padre de familia y tal. No, ¿tú notas que tu material puede haber cambiado no solo por las cosas que te aporta, sino por cosas que puede que saques o que no metas que antes meterías por el hecho de que ahora, por si lo ven o por lo que No, formen parte? en eso sigo siendo bastante inconsciente, ¿eh? Vale. Yo creo que... Yo, por ejemplo, me llevo a los chavales de vez en cuando me voy de bolos, que nos toca un fin de semana en Canarias. Me llevo a Lucas o a Tomás, me llevo a uno.
cuando llega la hora de la función le digo al repre que se lo lleve. No quiero que la vea, creo que no es para él, creo que no... Y además yo siempre estoy jugando a esto de que hablo de ellos y tal, pero no son ellos, me he inventado algo, y bueno, me da como cosa. Pero yo nunca me corto porque luego puedan pensar mis hijos al ver un vídeo. Yo intento explicarles muy bien el trabajo que hago. Y les digo, mira, papá hace este trabajo, se inventa cosas, dice tacos, se inventa cosas raras, tengo una serie, ellos saben que tengo una serie, han visto imágenes, la enseño, pero ese soy yo, no, es algo como que eres tú y esa no es mamá, es una... Y les intento, mediante la explicación de esto, también explicarles cuál es la diferencia entre la realidad y la ficción, que creo que es muy interesante que lo tengan claro y tiene un buen ejemplo conmigo. Pero a mí me ha cambiado, obviamente, en temática, porque yo siempre creo que tengo que ser honesto con el público. Eso, como te he dicho antes, no quiere decir que tenga que ser sincero, pero sí, pero no me voy a inventar mi vida. O sea, yo no les voy a contar que soy un fiestero y estoy todo el día por la noche. Prefiero contarles que tengo lío en casa con mis 3 hijos porque es lo que vivo y tengo más cosas que decir por ahí. Y que igual una noche salí de fiesta y me lié, también se lo van a creer, pero no quiero mentir con eso. Entonces es verdad que desde los últimos 5 o 6 años mi comedia se ha tenido mucho de temas de paternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero porque de ahí he sacado mucho material de comedia y que me apetecía explicar también desde la sinceridad, ¿no? Pero también siento que se está acabando ya ese tema. Bueno, no, porque se está... O sea, porque se puede quedar un poco raro, me está acabando el tema de los hijos ya. No, me he cansado de ser padre, paso un poco. No, porque creo que he hablado mucho ya y he tocado... Joder, solo con la serie, yo creo que... Hombre, sí. Ya, yo tampoco quiero ser el cómico que solo habla de que tiene hijos. Entonces, es como una etapa de tu vida y ahora pasaremos a otro asunto. ¿Ya has querido ser padre desde siempre en general, como tú tenías en mente? Sí, a mí me molaba eso, sí. Yo le dije a mi mujer un día en el coche, yo por mí ya, cuando tú quieras. Sí, a mí me gusta el asunto. Y a mí me ha ido muy bien como ser humano. O sea, yo soy mejor desde que soy padre. ¿En qué sentido? Pues en todos. Sí, yo creo que soy más simpático, soy más observador y también es verdad que he tenido que adaptar mi forma de trabajar a la vida de un padre que está muy ocupado con 3 hijos y eso me ha hecho ser mucho más resolutivo. Porque yo igual, a lo mejor antes de tener hijos, pues tenía que escribir una pieza y me pasaba toda la tarde inspirándome, viendo la tele, a lo mejor caía un canuto y ahora voy a dar una vuelta, voy al cine, hostia, no he podido. Y luego 20 minutos antes de entregar, hostia, lo escribo. Claro, mis hijos hacen que solo disponga de esos 20 minutos. Entonces, hostia, eso te obliga a ir un poquito cara a barraca. Entonces, yo creo que curro más y mejor desde que tengo hijos por eso, porque me han sacudido mucha tontería. Y de aprender, ¿qué piensas que has aprendido de ellos, no de tenerlos? Aprendes cosas de ellos y de ti, yo qué sé. Es que yo todo esto lo he explicado mucho en la serie, por ejemplo, que se supone convertirte en tu padre, o sea, colocarte en el lugar de tu padre. O sea, yo creo que eso es de las cosas más interesantes que te pueden pasar. Y más que le puedan pasar a un cómico, porque un cómico hace de niño siempre. Es como que se ha instalado en la infancia y la gente le trata como un niño, le deja hacer tonterías y decir tacos y portarse mal y de repente tienes niños en casa. Y esa especie de esquizofrenia a mí me parece muy interesante retratarla, si eres un cómico. ¿Y cómo crees que se vive el tener un padre famoso? Desde el punto de que vas por la calle, estás haciendo cosas con tu padre y te llega alguien, ¿no? Como toda esta... ¿sabes? Como... Bueno, yo creo que lo llevan bien, pero porque yo intento normalizarlo mucho. Por ejemplo, lo que te decía, yo me los llevo al trabajo para que vean que trabajo, ¿vale? O sea, me los llevo al teatro, que vean el teatro, que vean el curro que ha estado haciendo Miki con las luces, que vean a Iván, a Lagarto ensayando, que vean cómo se curra cada día lo que toca antes de salir, que vean cómo yo tengo que plancharme la ropa, prepararlo todo, que hay gente currando, sentando a la gente, etcétera, etcétera. Y luego se van. Y lo de las fotos y eso, si puedo que no lo vean, mejor. Porque me interesa que aprendan que las cosas necesitan curro. Se queda más el trabajo que necesitan que el resultado. Y que la fama, que cuando venga alguien a pedir una foto, yo le digo, hijo, esto es una consecuencia de lo otro, pero esto no es lo que a mí me mola. O sea, a mí lo que me mola es lo otro, lo que has visto ahí.
No sé. Yo intento que aprendan eso. Pero que su padre le envíen fotos por la calle es inevitable, lo van a tener que vivir. Entonces yo prefiero que no sean luego como yo que sé. Claro, pero el contraste de... Tú siempre quieres darle, pues, me imagino, yo no tengo, pero tengo colegas con hijos y tal, y como que siempre quieres darle a tu hijo oportunidades y cosas que o no has tenido porque no has podido, porque lo que haya pasado, pero siempre darle como... Muchas veces reflejas las creencias que tú has podido llegar a tener en tu infancia en que no falten a esto, ¿no? Y entonces tú vienes de una familia más humilde, de Manresa y todo el rollo. Cardona. Bueno, pero ¿no naciste en Manresa? Sí, porque en Cardona no se pueden hacer. Ah, vale, no hay naciste en hospital. Manresa, pero viste... Bueno, Te llevan a nacer a Cardona y luego te traen. al revés, a Manresa y te traen Ahí a a Cardona. Manresa, te van a nacer a Manresa y te traen. Entonces, bueno, lo que digo, vienes de una familia obrera, de minera, ¿no? Además, Sí, minero. y el hecho de tener, o sea, les haces como de alguna forma ver que, que tienen un privilegio o que la vida que les ha tocado, tú sabes que tienes una posición o un privilegio más arriba de lo que tú tuviste en tu momento. Sí, pero es que a mí yo nunca sentí en casa que hubiera ningún problema. O sea, porque nosotros no experimentamos la miseria. Nosotros éramos una familia obrera, pero éramos hijos de gente que sí habían experimentado la miseria. Mis abuelos sí, pero mis padres trabajaban en las minas de sal y potasa de Cardona, mi padre, mi tío, y nuestra vida no era mísera. O sea, era la primera generación que de repente tenía dinero para vivir, normal. Y yo podía disponer de ocio, la primera generación de mi familia con ocio. Entonces mis padres vieron bien que yo hiciera teatro, que hiciera música, porque, bueno, les sonaba como que era algo que hacía a la gente que le iba la vida bien. Entonces yo nunca he recibido de mis padres nunca he visto una sensación de hijo toma que yo no tuve nada, no, era muy normal. Entonces nosotros no éramos pobres, éramos gente que vivía humilde, normal, sin estridencias. Entonces yo, claro, de alguna manera creo que intento reproducir eso con ellos, que da igual que salga por la tele o tal, que curramos. O sea, quiero que aprendan que curramos, como yo vi de mis padres, que curro. Y ya está, en casa, mi vida es normal, no hay nada raro. Y ya te digo que tampoco voy a muchas fiestas y rollos de estos, no me los llevo para que se hagan fotos. Yo qué sé, yo lo que sí que intento proteger es la anomalía, ¿no? La sensación de que es que papá es especial. Bueno, no, papá es un currante como otros. ¿Hay gente que cree que es especial? Pues será problema de ellos, pero no de tu papá. Y yo he oído, hablando con Tomás Fuentes, me dijo que tu madre era como una gran recurso de cómico ella en sí mismo, como que era una persona muy... gracioso. Bueno, las entrevistas que hacías con... Sí. ¿Cómo se llama este personaje? Leonardo da Viola. Leonardo da Viola. Sí. De ahí también tú piensas que pues ese tipo de humor más absurdo, digamos, o más loco, te ha influido a ti en general en la vida. Claro, yo supongo que sí. Pero esto lo piensas a posteriori. Tú solo tienes tus padres, crees que son... O sea, es lo que hay. Sus padres son el sistema. Entonces mi padre era muy explosivo. Era como muy clown, de las fiestas, en las comidas familiares Juan era el que hacía los chistes y tal, pero los chistes no eran muy buenos. Era de la forma, sí, ¿no? Pero era muy expresivo. Y gritón, y mi madre estaba en la sombra lanzando one-liners todo el rato. O sea, era como la que tenía la guasa y era mi madre. Cuando yo empecé en la radio... como ella era muy graciosa, entonces se nos ocurrió grabarla y proponerle que hiciera un personaje en aquellos programas de los que te hablaba. En Ultimátum a la Terra hacía de general extraterrestre de los ejércitos que iban a invadir la Tierra. Entonces era muy gracioso porque te explicaba máquinas de guerra que había inventado, pero te las explicaba, era la imaginería de una señora que era costurera, que era su trabajo. Entonces te decían, son como unas ruecas que tú le das con el pie y unas agujas van machacando a la gente en las cabezas y tal. Era muy gracioso. Yo redescubrí a mi madre con eso. ¿Con la comedia? Sí. De repente pensé, hostia, mi madre me da 3 vueltas a mí. O sea, en una conversación nos partíamos de risa, Rafael y yo, en la radio con ella, y fue un redescubrimiento de mi madre en la comedia que me llamó mucho la atención porque no me lo esperaba. Y hay una cosa, igual esto, si no quieres hablar, todo guay, pero sé que tu padre ya murió, tu madre también murió hace poco. Hay
100% de padres muertos. 100% padres muertos. Entonces, el hecho como el paso en la vida de decir, vale, ahora yo soy el padre, o sea, como ¿sabes? Como no están los abuelos el padre de mí, sino yo ya soy el padre de la familia, y el hecho de que yo ya soy esa figura para alguien, la figura que había para mí ya acaba de pasar a otro plano, ya es un recuerdo, ya son las enseñanzas que he podido vivir, ¿sabes? Pero el hecho de no estar solo porque tienes tu propia familia, pero es despedirte de esas figuras de seguridad. ¿Tú has notado como un cambio en ti en ese sentido, en la transición de decir, bueno, joder, vale, ahora a partir de ya es mi camino y lo que yo estoy haciendo con esta gente? Pues no, he notado tanto en mí que me ha dado para hacer una serie de 3 temporadas. O sea, mira lo que has hecho, es eso, es la historia que estoy contando, es lo que el ocupar el lugar de tus padres. O sea, de repente estar solo y hacerte mayor. ¿Y qué significa hacerte mayor? ¿Y qué significa reproducir o temer reproducir algunos roles que identificas de ti que identificas de ellos en ti, que a lo mejor no te gustaría, o cómo te vas a diferenciar, cómo lo vas a hacer? O sea, esa es la historia, en realidad. O sea que sí, por supuesto que a mí me parece muy, muy importante, y para mí un privilegio poder explicarlo. O sea, explicarlo casi a tiempo real, lo que voy sintiendo y lo que me va pasando. Y eso, hay una idea que es una metáfora, una imagen que siempre me viene a la cabeza, que es una trinchera de la Primera Guerra Mundial, en la que primero están tus padres, salen a combatir, los matan, y entonces ahora te toca a ti. O sea, primero estaban tus abuelos, luego están tus padres, y ahora estás tú, ya no hay nadie más, ahora están tus hijos. Entonces esa sensación de colocarte en primera línea de la trinchera, no solo a nivel vital, sino también a nivel social. O sea, de repente tú eres el padre, de repente tú eres el reflejo o el modelo para alguien, también a nivel artístico o como cómico, ¿no? Ya tengo una edad en la que hay gente que ya me ve como un modelo ya mayor, o sea, como un tipo de comedia ya que está empezando a parecerse más a la de los mayores que a la de los jóvenes, o que directamente ya es de esas. Es un debate que a mí me resulta súper interesante y que creo que vale la pena contar desde el punto de vista del cómico. A mí no me interesa nada el cómico que siempre está... o sea, ha creado un personaje muy potente y lo va a mantener hasta el final. No me interesa nada. Yo de un cómico quiero ver todas las dudas, las fisuras, los momentos de vacilación, porque ahí es donde está la comedia. ¿Tienes como una preocupación o miedo de la desactualización? ¿De que tu comedia deje de resonar con la gente que viene? Por supuesto. O sea, ese para mí es el gran temor. Y yo creo que la comedia es uno de los géneros más crueles que hay, porque es donde se ve de forma más evidente y más sangrante cuando el cómico ha desconectado de la realidad. No tanto de su público, sino de la realidad. Tú puedes mantener una bolsa de público que esté contigo en tu movida, inamovible, y te puede acompañar durante todo el tiempo, pero el cómico siempre está en contacto con su momento. Puede coincidir con el de más o menos gente, pero es su momento, es ese momento actual. La comedia envejece muy mal. Si tú miras algo mío de hace 2 años, ya está fuera de órbita. La comedia envejece muy rápido y muy mal. Entonces, yo tengo absoluto terror por descontextualizarme, por de repente quedarme un día. Y por favor, yo siempre le pido a todo el mundo, decídmelo. Si un día lo veis, decídmelo. Berto, ha pasado. O sea, no sé cómo ha podido ocurrir, estabas bien, ¿eh? Pero este fin de semana último lo he notado. ¿Y cuál es la profilaxis que haces para evitar esto? O sea, ¿cuál es tu... ¿Sabes? ¿Cómo intentas que no...? Es que no intento protegerme, lo único que intento es revolcarme en eso para darme cuenta antes que los demás. O sea, antes de que tú me llames viejo, me lo voy a llamar yo. Antes de que tú me llames caduco, me voy a llamar yo. Si veo que repito los mismos chistes, te lo voy a decir antes. Porque es que es mi trabajo, además. O sea, es mi trabajo, y si no lo hago, vendrá otro y lo hará. Tengo que ir a hacer pis. Vale. Ahora hacemos un corte aquí. Quiero ir un poco en el tema películas, ahora que vuelves de la meada, que sería como cuando te proponen hacer la primera vez que salir en pantalla, hacer una peli, y cómo para ti es esto de decir, hostia, esto es un salto evidentemente cualitativo y me va a dar cierta repercusión, aparte que te guste o no hacerlo, de que te llame la atención, me imagino. No es pose, es verdad que vuelvo a no... Que no piensas en esto. Vuelvo a no pensar eso, ¿eh? En ningún momento de esto es un salto, no sé qué, siempre es... mi motivación siempre está relacionada con que me apetezca hacerlo, o
por alguna razón crea que vaya a aprender algo ahí, o me llame la atención, o me mueva algo, ¿no? Y el primero es Javier Ruiz Caldera. La historia de Javier Ruiz Caldera es muy interesante porque ¿recuerdas esa serie que nosotros propusimos al Terrat? Te estoy hablando otra vez de 2005, Sí, la de los 2006. sketches loquísimos, que era muy cara. En aquel momento, el Terrat se hizo un pequeño análisis de cómo lo harían y tal, y se movió un poco y contactó con un director que creían que sería el adecuado para aquella serie. Era un director joven que había hecho un corto que se llama Treitum, vale, y se llama Javier Ruiz Caldera. Entonces, vale, leyó el guión, le moló mucho y tal, pero al final no salió. Y entonces, años después, me propuso a mí y a Andreu un cameo en Spanish Movie, que hacíamos de Pitufo, yo hacía de Pitufo y él de Papá Pitufo. Yo ahí le improvisamos un texto y tal, le gustó mucho, y además Javi es la hostia, ese tío. Es la hostia. De talento y de como persona es increíble. Yo solo quiero trabajar con él. Entonces, cuando llegó... luego resulta que empecé a llevar al niño a la guardería a la que la llevaba... a la que llevaba a su hija Alberto de Toro, que es montador de cine y amigo íntimo, colaborador habitual de Javier Ruiz Caldera. Entonces empezamos a quedar barbacoas, domingos y tal. Cuando salió la posibilidad de hacer Mira lo que has hecho, obviamente yo quería que fuera Javier Ruiz Caldera, porque ya veníamos de haber hecho Anacleto, claro. Y antes Promoción Fantasma. Promoción Fantasma me propuso un papel. Vale. Y a mí me dio miedo. O sea, quería que probara para el protagonista, o que probara para el papel que luego hizo Joaquín Reyes. El caso es que yo me leí el guión, no me gustó. El guión de Promoción Fantasma. Le dije, es que no me mola nada. No me molaba el guión. No te llamaba así, claro. Luego vi la peli y me di cuenta de que él, lo que en el guión no me gustaba, lo había prácticamente eliminado o solo sugerido, y había sacado cosas que yo ni había visto en el guión. Entonces yo pensé, este tío es un buen director, me lo acaba de demostrar. Le escribí un mail, casi no nos conocíamos, le dije... para la próxima cosa que me quieras proponer, ni me pidas opinión, dime día y hora y allí estaré. Y eso fue 3 bodas de más. El papel en 3 bodas de más, que fue la hostia. Luego hicimos Anacleto, etcétera. Bueno, cuando llegó, él fue el responsable de que yo me creyera que podía hacer algo, porque yo le decía, pero yo soy un cómico, yo no... Y me dijo, no, pero yo creo que hay algo de actor ahí que se puede sacar. Hombre. Y en eso estamos, o sea, es que en eso estamos. Me van saliendo cosas, yo voy viendo si me apetece hacerlas, si al director le apetece que yo las haga, y en eso estamos. Cuando llegó Mira lo que has hecho, yo obviamente quería que Javi la dirigiera. No pudo, estaba haciendo Super López, que es el único papel que he pedido yo alguna vez. Le dije, Javi, sí, a mí me haría ilusión. Ya, pero es que tiene que ser Dani. Necesitamos que vaya la gente. Pero es que en realidad a nivel de... Y Dani lo hace de puta madre. Claro, lo hace de puta madre. Pero... Y entonces no tuvimos a Javi, tuvimos a Carlos Terón, que es alucinante, y ya en la segunda he podido tener a Javi. Pero tú también eres un cómico, pero es un cómico de personajes. Te montas tus personajes. Bueno, yo hay cosas con las que he flipado, como Pepe el Zombie y cosas así, que es... ¿De dónde salen estos bichos? Yo qué sé. No, como... Porque aparte, las entrevistas que hacías con Andreu de que hacías diferentes personajes históricos y toda esta historia... tiene un valor en cierto punto que estoy usando, pero es el usar el desparpajo de, bueno, no estoy imitando realmente a este, sino una versión. Pero luego hay personajes como lo que te vi en Vengamonjas de 2 salados en modo random. Este tipo del azúcar que sacas, que es en plan de, pero ¿de dónde sale esta locura? O sea, como tú simplemente te planteas, voy a montar a un pavo así, o te sale el personaje en la ducha y dices, hay bueno, de todo, hay ocasiones en las que me lo he currado más para alguna peli o algunas menos, pero mira, yo es que tengo mucho respeto por el oficio de actor, y entonces yo no tengo formación de actor. Lo que tengo a día de hoy es porque lo he ido aprendiendo en rodajes y tal, y algunos me los he preparado con una coach que tengo. Algunos me los he hecho por mi cuenta y tal, pero es como que voy poco a poco en eso y no sé de dónde salen. En la tele, por ejemplo, como siempre, Andreu y yo siempre jugamos esta cosa de... Es Berto, en el fondo, está jugando. Y esa coartada del está jugando, pues te permite, pues obviamente hacer eso, como un niño, y dejarte llevar y entonces
meter muchas cosas ahí sin preocuparte. Y en las pelis como un poquito más serio. No lo sé, es que yo creo que también depende de lo que tú te dejen hacer y de lo que el público te deje hacer también, ¿eh? Porque es que yo, por ejemplo, hay papeles a los que a lo mejor puedo llegar, pero yo todavía no lo sé. Tiene que verlo también. Tiene que verlo también alguien. ¿Y el drama te llama? ¿Te ves haciendo algo más dramático? Eliminar... Porque, joder, a ver, que te llama lo sé porque en Mira lo que has hecho hay momentos que son realmente dramáticos y que... Y la comedia... O sea, me mola porque es una comedia en la que el drama está presente porque es parte de la vida y estas cosas que pasan, y lo que dices tú, cuando vas al hiperrealismo es imposible no caer en momentos de tensión o de drama, pese a que el fondo de la serie sea cómico y que haya cierto tono. Pero ¿te ves en algún punto eliminando la comedia totalmente y pasando a algo más en plan...? Yo creo que no. Vale. Yo por mí creo que no. Porque yo me siento muy a gusto en la comedia y es lo que más me gusta. Pero es verdad que a mí me han dado mucha libertad y la estoy ejerciendo. Entonces últimamente estoy haciendo algo que no había hecho nunca, y es que no valoro las historias que hay que contar, no las clasifico antes de contarlas. O sea, yo no decido que esto vaya a ser una comedia, sino que últimamente siento un cierto placer en pensar esta historia que vaya por donde quiera, ¿no? Entonces, Mira lo que has hecho, lo hacemos mucho. O sea, normalmente tiramos a la comedia porque nos gusta, pero si alguna no lo necesita, pues no lo forzamos. O sea, lo del no forzar. Pero yo creo que es muy raro, va a ser muy complicado que de mí salga algo que no sea comedia o que no tenga algo de comedia, porque es que no me sale. Pero si me lo propone alguien y es interesante y cree que, yo qué sé, pues puede estar bien. Lo que sí que no siento en ningún caso es la necesidad de legitimarme pasando por el drama, que eso es algo que a mí me da mucha rabia cuando de repente algún actor cómico o un cómico decide que ahora, para que le tomen en serio, que es triste pero ocurre, y le ha pasado a todos los grandes y a todos los que no son tan grandes, pero ya hay el típico momento en que el actor cómico ahora te hace el tullidito o te hace el faltaico o tal, o este tipo muy serio para que vea, o una transformación física de la hostia para que te creas por fin que es un actor. No hace falta. ¿Es como Jim Carrey o algo así? ¿O? Jim Carrey, Peter Sellers, Steve Carell, es que el que quieras, Dustin Hoffman, no, porque Dustin Hoffman no es un actor cómico, ya iba con, ya era del actor de estudio desde el primer momento, ¿no? Pero todos los cómicos, como que hay ese momento, el propio Pajares cuando de repente hace Carmela en el teatro, ¿sabes? Como que todo el mundo de la cultura necesita es que también es buen actor porque le he visto hacer un drama. Yo eso creo que es una etapa superada y que hay que olvidarlo ya. Eso nadie necesita que hacer un drama o abandonar la comedia temporalmente para que le den el marchamo de... Pero no puede ser que sea por inquietud propia de decir, joder, llevo haciendo comedia tanto tiempo que quiero probar algo dramático. No tanto para probar que es buen actor, sino para decir, es que quiero ver si puedo hacer otra cosa. Ya, no lo sé. Vale. Yo, por ejemplo, en Mira lo que has hecho ya veo que funciona. En drama puede funcionar perfectamente. O sea, que no siento esa inquietud, la verdad. Bueno, ¿y hacia dónde ves tú? O sea, ¿sigues colaborando en Leitmotiv? ¿Sigues en Mira lo que has hecho? ¿Tienes como movidas en mente de cosas para adelante que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo ahora? Fuera de la serie. Ya sé que es un montón de cosas las que estás haciendo, que no te da a lo mejor ni para... Pero tienes como todavía cosas en plan, voy buscando otro camino, voy buscando otra vía, voy haciendo... A ver, yo le he cogido mucho gusto últimamente a lo de la creación de una movida audiovisual. Digo lo de la creación porque es que dirigir tampoco es exactamente lo que tengo en la cabeza. O sea, no he necesitado dirigir Mira lo que has hecho para tener un papel parecido, ¿no? O sea, lo de esta especie de producción ejecutiva que es el showrunnerismo este que se habla, es muy parecido a dirigir en realidad, porque al final yo la parte de dirección que no controlo es la parte técnica de planificación, y luego el día a día del rodaje lo lleva Javi, toma muchísimas decisiones, pero sí que experimenta un poco lo que es estar tomando algún tipo de decisiones o teniendo un poquito de mano en un rodaje. Tampoco veo yo que tenga que ir a dirigir, pero sí que es verdad que lo de crear una historia y llevarla pues por ejemplo a acabar siendo una película o una serie me llama mucho, pero porque todo el camino de medio me ha gustado mucho. Por ejemplo, yo siempre he sido guionista, o sea, yo siempre me he escrito mi material, o si no he colaborado con los que me escribían mi material y tal,
pero es la primera vez con la escritura de la serie que he experimentado la escritura intensa, o sea, dedicarle 9 meses a una escritura, por ejemplo. Que eso es ebanistería, o sea, eso es reuniones, ir puliendo, ir juntando y hacer que encajen piezas, montar un puzzle, y me lo paso muy bien. Entonces yo cuando me lo paso muy bien acostumbro a intentar repetir la experiencia. Entonces cuando acabemos esta serie, raro será que no intente hacer algo parecido. No sé si será una serie o una peli o alguna cosa así, pero un proyecto de estos es los que puedas mimar mucho, porque yo vengo de terrenos radicalmente distintos. O sea, la televisión es siempre tirar un penalti y no hay ensayo. O sea, la televisión es cada día una churrería y venga, y un silencio se interpreta como que te has olvidado el papel y es una pelea de perros y estás aquí arriba todo el rato, y el teatro es inmediato y es continuo y es vivo. Y en cambio esta cosa de dedicarle un año a algo, como hacer un puzzle de 5.000 piezas, también me ha gustado mucho. Que lo tienes en el salón, vas viendo, Sí. ay, ahora pongo esta, tal, como tener algo que lo vas macerando. Sí, también es verdad que llevo 5 años con Mira lo que has hecho, y habrá que, en algún momento habrá que descansar. Y en cuanto a... Porque claro, no hay una fórmula para llegar a ser Berto, para llegar a triunfarla, o como lo que sea, evidentemente que no hay, pero tú eres consciente de que hay una parte de mucho curro, evidentemente, de talento y también de suerte, y que cuando todo esto se junta acabas en algún lugar, pero ¿hay alguna forma de controlar esto para que la parte de suerte se minimice lo máximo posible? Yo creo que no es tan... A ver... A veces es una cuestión de timings y del momento en el que estás y lo que se requiere de ti en ese momento. La parte de la suerte, o sea, de que de repente te llegue la oportunidad, no creo que sea tan difícil en realidad. No es, o sea, todo el mundo tenemos herramientas ahora para que se nos vea en cualquier parte. Pero ¿qué cuentas, no? O sea, ¿qué tienes que contar que sea interesante o que llame la atención a la gente y que se pueda prolongar en el tiempo? ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo que me he dado cuenta, por ejemplo, con la tele, es que es una trituradora de carne. ¿En qué sentido? Pues que gasta mucha gasolina y que todo el rato pide y chupa de ti. Entonces yo cuando llegué a la tele, en 2007, yo ya llevaba ya 1 década y media casi de estar generando un mundo con Rafael Barceló, con lo que yo había montado en el teatro, muy rico. Y entonces la tele empieza a chupar de ahí. Entonces tienes que dar continuamente. Es como una combinación de que tú tengas algo que decir o que realmente te lo pases bien con eso y tengas material que darle, y luego encontrar la oportunidad de que te lo pidan. Pero el público está ansioso continuamente de ver gente nueva. Es como cuando me dicen ¿por qué cómicos nuevos o chicas o tal? Y yo siempre les digo, tampoco es que no se les esté dando la oportunidad, porque la tele está continuamente pidiendo gente, pero cuando la gente se coloca en el sofá de Andreu o delante de una cámara, eso es una parrilla. Nosotros le llamamos la parrilla al sofá. La parrilla. La parrilla. ¿Por qué? Pues es una parrilla, porque eso arde. Ahí cada segundo se vuelve eterno y el público es muy exigente. Entonces tienes que estar dando todo el rato material muy alto de comedia, o conectar muy bien con ellos, porque si no es que no te quieren ver. Es que realmente no te quieren ver. Se hacen así y dicen, márchate, porque me molesta. Y cuando estás creando material cada día, porque además cuando estabas al principio con Buenafuente es cada día estar creando cosas nuevas, ¿piensas que dejas de enamorarte de las ideas tanto? De esto en plan de, uy, esto lo haré cuando tal, ¿no? Como que se convierta en algo más inmediato, se me ha ocurrido esto y lo hago. Porque yo siempre pienso como en los proyectos o las cosas que yo o colegas tienes que dices, no, cuando tenga esto y pueda hacer esto, haré esta súper idea. Pero me parece que un profesor decía que el problema de tener una idea buena es tener una idea buena. Y que te quedas en que esta es la idea y que las demás no van a hacer sombra. Entonces, como desmitificas este concepto de lo que se te ocurre, el hecho de eso es para hoy y se quema hoy y muere. Sí, yo desmitifico eso porque creo que está relacionado con la idea de que los genios son gente que de repente siente una iluminación y tiene una idea genial y que además es absoluta, y eso no pasa. O sea, eso no pasa.
Hay gente que cree que tiene que estar así y de repente dirá, wow, y entonces escribe el gran sketch. Sí, sí. A nadie le pasa eso. A mí no me ha pasado eso nunca. Nunca. Yo creo que es más parecido a esculpir. Es ir dando golpecitos para que vaya saliendo. Y estar pendiente todo el rato. Es que nadie es un puto genio. Simplemente hay que encontrar la manera de hacer como un destilado continuo de creatividad. Lo de la libreta, yo siempre con una libreta voy apuntando, no todo, pero cuando algo de repente, hostia, esto lo apunto, no lo juzgo, lo voy dejando. Woody Allen, creo que encontraba una vez algo de su método, decía que tenía un cajón donde iba echando papeles que apuntaba en servilletas, luego al año abría el cajón y empezaba a ordenarlo, todo eso. Es más de constancia y de ir recopilando continuamente, ir dándole vueltas a todo continuamente, que no una cuestión de iluminarte ahí. A mí me parece que cuando te estás dedicando a un oficio, tanto sea actuar como escribir como tal, como los referentes que tienes son gente de la cual ves solamente el resultado, claro, y muchas veces si son muy buenos parece que no les ha llevado ningún tipo de esfuerzo, la frustración nace de decir, yo lo que tengo que hacer, lo primero que yo hago es esto que ha hecho esta persona, que es su puta obra maestra. Claro, y cada vez que te explican cómo trabaja otro, entonces te das cuenta que tú lo estás haciendo mal y crees que lo estás haciendo mal. Yo, por ejemplo, alguna vez que algún cómico me cuenta, hostia, pues cada día coge y se levanta y está 2 horas escribiendo. Cada día genera material. Y yo me voy a casa pensando, claro, por eso tú eres la mierda. Porque tú no haces nada y yo no puedo estar sentado. Yo estoy sentado en intervalos de 15-20 minutos, luego me levanto. Entonces yo he tenido que inventarme otro sistema que es el de ir recogiendo cosas para cuando esté sentado tener material, ¿no? O para cuando me lo pidan. Y cada cual tiene su forma de trabajar y hay que descubrirla, ¿cuál es? Y abrazarla. Uh-huh. ¿Y qué te parece con el tema de las escuelas, de la gente que te muestra, esto es ser cómico, esta es la forma y tal? ¿Cómo piensas que a cierto punto puede limitarte o todo lo que sea aprender es algo bueno? No lo sé, porque yo no he recibido nunca formación, pero tampoco soy tan presuntuoso como para decir que no haya que recibirla. O sea, a mí me han llegado las cosas como me han llegado, por tener que currarlas, y las he ido descubriendo a mi manera. Pero puede funcionar, es que no lo sé. Yo creo que depende más de ti que del que te está enseñando. Cómo tú integras eso, ¿no? Si tú lo que o sea, esto es un oficio. O sea, lo que sí que es evidente es que esto es un oficio. Y el oficio se aprende normalmente trabajando, pero te lo pueden explicar. O sea, hay una serie de cosas, de técnicas, de secretos que al final acabas entendiendo que existen, o los entiendes porque los descubres tú mismo o porque... Pero hay una serie de mecánicas en la escritura de comedia, por ejemplo, que al final te das cuenta de que existen, ¿no? Pues la repetición, cuánto se repiten las cosas, el callback, el no sé qué. Luego te enteras de que tienen nombres. Uh-huh. Pero, claro. O sea, al final te acabas formando. O sea, por un lado o por el otro. Yo, por ejemplo, lo que te decía antes, yo nunca hice de actor. Y cuando tenía que prepararme según qué papel, pues me busqué una coach y me enseñó trucos. A lo mejor los hubiera aprendido antes yendo al Instituto del Teatro, pero no lo hice. Pero que hay una parte de formación que siempre es buena. Lo que pasa es que no hay que dogmatizarlo todo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Que lo que dice tu profesor va a ser lo único válido? Pues no, ya te lo encontrarás. Entonces está bueno encontrar contrapuntos a lo que... Yo pienso que es algo en la vida en general, que si estás muy seguro de algo o sigues muchísimo a alguien, está bueno encontrar el contrapunto para contrarrestar lo que te están diciendo y no quedarte en el dogmatismo, que es lo que dices Matar tú. a los padres, ¿no? Al final, que vuelve a ser el tema del que hablábamos antes. Sí. Exacto. Bueno, ahora ya para ir concluyendo de alguna forma, me molaría como un... No consejo, pero tú a ti mismo, hace tiempo cuando estabas empezando, como qué te podrías haber dicho de cosas que ahora sabes y que no sabías en el momento en cuanto a para como llegar a buen puerto a hacer las cosas. Como si tuvieras cuando estabas empezando, ¿qué te podrías aconsejar para el momento en el que estabas? Es que volviendo a Regreso al Futuro me daría miedo decirle algo y que cambiara lo que ha hecho, porque a mí... De repente mueren todos los elefantes del mundo. Es que no me disgusta cómo le ha ido. A lo mejor simplemente me quedaría detrás y lo miraría. Pero yo lo único que creo que he ido depurando más es hacer caso a mi instinto. Uh-huh. Que lo del instinto es algo que puede parecer como mágico
Y no lo es. En realidad es que tú sabes más cosas de las que conscientemente crees que sabes. Y a veces cuando tienes esa intuición que dice aquí, o esa persona, o hostia, eso te hace más ilusión que eso otro, será por ahí el camino, normalmente acostumbra a funcionar. Porque responde a información que tú tienes, que has adquirido por otros lados, subconscientes, y que de repente te están como lanzando los warnings del coche, ¿no? Pero a lo mejor tienes un instinto mal entrenado y lo que piensas es en plan, ¿no? Es como el ratón. Ves un Claro. gato y es tu amigo, abrázalo. Igual le digo, con el instinto bien entrenado que tengo ahora, viajo hacia atrás y me digo a mí mismo, que es una versión de mí con el instinto menos entrenado, le digo, sigue a tu instinto, y le jodo la puta vida y me jodo la vida. Porque soy yo. Buah, tío. Por eso el viaje en el tiempo es una abstracción. Claro, Y es la paradoja de que no hay nada que vayas a... O sea, ya con el hecho de que estés ahí ya la vas a cagar. Por eso no lo conseguiremos hacer nunca y nunca ocurrirá, porque es simplemente una paja mental. Yo siempre he pensado en esta idea de que si alguien inventa... O sea, como... Que desde dentro de lo que es la ciencia, en cuanto a... Yo sé que la ciencia ficción también te mola un rato. Entonces, para mí el concepto de... Hombre, amigo. De lo que más se acerca a la ciencia, a la máquina del tiempo, es este túnel de gusano de láseres que están intentando inventar, que en realidad tú solo podrías viajar hacia atrás al momento en el que se ha creado la primera máquina. O sea, como Claro. que es un túnel y tú solo puedes viajar hacia atrás. Entonces yo siempre me he imaginado que tú creas esta mierda, se abre la puerta y sales tú y te matas. Y destruyes. Y se acabó la Sales broma. tú hecho mierda, como... te matas y te cargas la máquina del tiempo. Como que sería... No sé, y ya está. Y todo sigue... Es maravilloso y se acabó la Pero entonces, tontería. ¿quién te ha matado? No, Claro, claro, esta es la A mí movida. me flipan estas cosas, pero es verdad que son masturbaciones intelectuales porque no van a ningún lado. Al final, lo único que se puede decir es que todos viajamos en el tiempo, pero muy lentamente y hacia adelante. Hemos viajado 2 cervezas en el tiempo. Estaba esto en varias series o en varios momentos he visto esto de la máquina del tiempo, ¿no? En una feria y vas... Y estás 5 minutos, sales y te dicen, pues ya está. Sí, sí. Claro, esto es lo que nos... Pero me llama mucho la atención, ¿eh? A mí siempre me llama mucho la atención, porque la percepción del tiempo es algo muy humano. Yo creo que no... que es solo nuestra. Yo no creo que un perro de repente un día lo veas que esté ahí sentado en su silla pensando, wow, si yo volviera hacia atrás ahora y me dijera a mí mismo que no me lamiera los huevos, mi vida hubiera sido distinta. Es muy nuestro. Y todo lo que es muy nuestro es muy especial. La risa, por ejemplo, para enlazarlo con lo que nos ocupa, o sea, es muy humano, ¿no? Los animales no se ríen. Bueno, pero la comedia y la risa, por ejemplo, van muy ligadas, porque tú tienes la información que dices La comedia y la primero, risa van informa- muy ligadas, sí. No, perdón, ¿he dicho la vale. comedia y la risa? Sí, sí, has Hostia, dicho la qué comedia y la chungo, risa. tío. La No comedia- pueden ir más ligadas. El tiempo, la comedia y el tiempo. Joder, tío. ¿Qué es esto? Tú tienes la información que dices al principio, tiene Sí, gracia sí, al sí. final por lo que has dicho al principio, Sí, como sí, que es una la comedia linealidad. es ritmo, la comedia es Claro. ritmo y el ritmo es tiempo, o sea, es básico. Ujú. La comedia tiene algo que a mí es que es el género que más me gusta, obviamente, y es el género que me fascina porque y junto con el terror. Pero tiene mucho en común también, en Tiene realidad. mucho en común, creo que fue Jordan Peele que hace poco en alguna entrevista dijo que eran los 2 géneros que provocaban una respuesta emocional inmediata e incontrolable. Y física también. Física, obviamente, ¿no? Porque la risa y el estremecimiento, ningún otro género, o sea, tú ves un drama y te puede conmover, puedes incluso llorar y te vas a ir a casa jodido, pero no te hace soltar un grito. Ujú. Y están muy relacionados. Pues bueno, yo lo dejamos aquí por mí. Pues como ¿Estás quieras. bien? ¿Tú ¿Tienes alguna conclusión? Así ¿Sobre qué? No que sé, sobre todo esto, algo que te has dicho, yo quiero hablar de esto, ahora que vamos aquí a beber cerveza y a hablar de... No, De todo y es de nada. que Ha pasado un rato, llevamos he una hablado hora y tanto algo. contigo como para proponerte follar ya. Hostia, bueno, pues vamos a apagar las cámaras y a ver qué pasa. Veniros para acá, vamos a saludar, Bar de 20 para acá, Quique, todo el mundo, siempre. Ahora ya cerramos así, siempre, es costumbre, la gente. Bueno, pues Berto, tío, muchas gracias Nada, por gracias venir a aquí. vosotros. Brindamos con lo que nos queda del culín y Salud. esa cámara de ahí. Hasta Salud luego. y comedia.